Muy buenas tardes para todos. El día de hoy me encuentro con María Juliana Costa, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, que el semestre pasado tuvo la oportunidad de asumir el reto de manejar la sección económica del noticiero Panorama Capital. El objetivo de esta entrevista es conocer un poco sobre las experiencias y enseñanzas que le dejó su paso por el noticiero. Por eso, María Juliana, quisiera iniciar justamente con esta pregunta: ¿cuáles fueron las experiencias más significativas que tú tuviste al asumir el reto en Panorama Capital? Fue una experiencia muy bonita, de hecho, eh, me hizo crecer profesionalmente de tal forma que pues soy una de las aspirantes a estar en el semillero de Panorama, porque es un noticiero que, a pesar de ser universitario y la vaina, a uno lo impulsa a buscar un periodismo de verdad. O sea, considero que Gabriela a uno no le acepta pues la noticia que uno sacó el día anterior, no. Entonces es algo que es muy bonito porque ya te hace crecer en la carrera, que es lo que uno busca, como identificar si uno sí se va a sentir bien o no siendo periodista, entrevistando personas, buscando las fuentes, yendo a lugares, pues, en donde tienes que buscar una noticia, sino, o sea, no puede ser inventada, sino que tienes que demostrar que hay noticia. Entonces, creo que es algo muy bonito, aunque pues en este momento con lo de la pandemia y demás, es algo más de adaptarse, es de saber adaptarse. Porque a pesar de nosotros, por ejemplo, se supone que cada semestre se hace un noticiero en vivo. A nosotros no nos tocó, pues, por lo que entramos en cuarentena y la Sí. vaina, pero no sé si a ustedes también les va a tocar que les hagan un informe especial, que si es así, te recomiendo que vayas pensando en la noticia que te vas a hacer para ese informe, porque sí es algo en lo que le tienen que meter mucho empeño para que le salga muy bien. Bueno, pues por lo que me dices, justamente me doy cuenta que es una sección que requiere de gran responsabilidad y trabajo. Pero justamente mi segunda pregunta va guiada hacia cómo fue precisamente esa preparación que tuviste para llegar al noticiero. ¿Fue algo como muy de shock, o ya de pronto tenías referentes, tenías experiencia o algún tipo de bagaje en este campo? La verdad, yo escogí periodismo económico porque es una fuente que me parece que es hermosa, porque, o sea, mi papá pertenece como a la rama de economía, entonces yo decía, no, fácil, y yo no iba a estudiar comunicación, sino administración de empresas o cualquier cosa, o sea, así, algo relacionado pues con la economía. Y me decidí pues por el periodismo y por eso la elegí. Es un poquito difícil en cuanto a las fuentes. Es un poquito difícil en cuanto a las fuentes porque no todo el mundo puede entender las noticias que uno hace. Y una fuente nos va a hablar muy técnico, o sea, van a utilizar palabras muy técnicas. Entonces la idea es que las personas entiendan esa noticia, ¿sí? Creo que eso es lo más difícil, poder hacer que la noticia quede bien explicada en la intro. Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era la introducción pues de la noticia, presentábamos un poco y en la mitad de la noticia decíamos hacíamos un comentario para explicar un poco la noticia. Entonces creo que lo más difícil de esta fuente es eso. Bueno, y justamente aprovechando que me cuentas sobre tu papá, yo quisiera saber si tú tienes algún referente o sigues algún periodista, algo por el estilo en este campo económico, algo desde lo que te hayas guiado como experiencia. Pues como referente económico, o sea, en cuanto a la persona que me haya inculcado la economía, mi papá, por lo que él es administrador de empresas y la cuestión, y esa parte de poder entender de una forma más fácil la economía me gustó, pero porque él me la explicaba, si no, no. Y en cuanto a periodismo, por ejemplo, económico, de hecho yo pues saqué un proyecto el semestre pasado, que lo tengo pues como en pausa, que es justo eso, es en TikTok explicar muy corto, o sea, en unos videos muy cortos,
las noticias. Y eso lo hice yo el semestre pasado para una clase también y me gustó mucho. Y por ejemplo en TikTok hay una cuenta que se llama Planet Money, o sea, está en inglés, todos los TikToks y todo lo que suben es en inglés, pero mira que uno solo con ver entiende muchas, o sea, muchas cosas, muchas noticias económicas. Entonces, por eso también como que me impulsé, porque dije como, bueno, si, no sé, supongamos la revista Dinero hiciera eso, de explicar como más masticaditas las noticias, a todo el mundo le gustaría el sector económico. Bueno, y ya para finalizar, justamente yo quisiera que me contaras cómo fue esta experiencia del manejo de cámaras y toda la cuestión de los sets y la presentación de noticias y cuáles son los consejos que tú nos das a nosotros que vamos a iniciar, por decirlo así, este nuevo camino. Por ejemplo, la recomendación total, el celular, o sea, lo mismo que les va a decir Gabriel, celular siempre en forma horizontal, eh, que la imagen, pues que ustedes estén muy centrados, que el fondo sea de un color, o si es pues en una casa o algo así, que no tenga mucho, o sea, que no haya un televisor prendido, o sea, que no haya como distractores. Otra cosa que Gabriel nos explicaba mucho y que para mí fue un poco difícil también es, sí, o sea, los celulares no dan la misma resolución que una cámara y eso sí, nadie lo puede negar. Pero entonces, por ejemplo, el audio, él nos decía mucho, intenten pedirle prestado a uno de sus, pues a alguien que viva con ustedes, el celular de él y usted graba el audio desde el celular y después sí editan las cosas porque es muy difícil poder hacer como una buena noticia, una buena presentación con el audio pues como entrecortado, con eco.